Hablar de economía, como todos los viernes, hablamos con Carlos Segiaro, economista, consultor, y opina Segiaro con respecto a esta definición que en las últimas horas dio el presidente de la Nación, Javier Milei, cuando dijo que va a buscar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. ¿Qué implicancia tendría para el país ese tipo de acuerdo? Escuchamos a Carlos Segiaro. Puede ser beneficioso para algunos actores y obviamente para otros no. Convengamos que un área de libre comercio expresa arancel cero para las importaciones. Recordemos que en la década pasada, ¿te acordás? Fue una propuesta del presidente de Estados Unidos, Bush, hacia el Mercosur, que fue rechazada explícitamente, tanto por Brasil como por la Argentina, porque el Mercosur es una entidad que expresa una mayor complejidad que un área de libre comercio. No es un mercado común, nunca lo fue, pero es una unión aduanera donde hay un arancel reducido entre los socios, pero además hay un arancel externo común hacia el resto del mundo, digamos. De tal manera que incluso si el gobierno argentino fuera por un área de libre, por un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, estaría violando parte de las normativas del propio Mercosur, con lo cual pondríamos en riesgo la estructura del Mercosur, algo que en algún momento el presidente de la Nación dijo que no le importaba, ¿no es cierto? Pero estamos hablando entonces de algún nivel de conflicto, de cortocircuito, con uno de los principales socios comerciales de la Argentina, que es Brasil. Esto obviamente, pensemos, arancel cero con los Estados Unidos, o sea, autos norteamericanos ingresando con arancel cero a la Argentina, eh, equipamientos y bienes de capital ingresando con arancel cero a la Argentina. Obviamente eso pondría en riesgo básicamente a amplios sectores industriales de nuestro país, pero está claro, el presidente de Argentina alguna vez dijo, yo quiero una apertura económica a la chilena, ¿te acordás? Lo dijo el año pasado. Y por supuesto que Chile tiene un acuerdo con Estados Unidos en esta dirección y con aranceles cero. Y alguien dirá, bueno, pero está bueno. No, no, lo que pasa es que es una estructura productiva distinta a la de la Argentina que la de Chile. Porque si vos decís, bueno, entran autos a Chile con arancel cero, ¿y qué le importa a Chile si no tiene ninguna fábrica de autos? Entran heladeras a Chile con arancel cero, ¿y qué importa si no tiene ninguna fábrica de heladeras Chile? De tal manera que eso es beneficioso para los consumidores, pero no perjudicas a ningún sector industrial. La Argentina no tiene la estructura productiva de Chile, tiene una historia industrial. De tal manera que una apertura económica a la chilena con un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, obviamente que va a poner en riesgo a una cantidad importante de sectores industriales de nuestro país. Y alguien que nos está escuchando dirá, bueno, que se jodan, porque en realidad cazaban en el zoológico, son ineficientes. Este es el discurso del presidente de la Nación, que uno puede compartir en parte, digamos, pero el tema es cuál es la foto, cuál es la película de ese proceso. Porque si vamos a un proceso de apertura económica indiscriminado, que es lo que aparentemente apunta el gobierno argentino, que incluya un acuerdo de libre comercio incluso con los Estados Unidos, quiere decir que vamos a una apertura económica indiscriminada que va a generar mucho ruido, por supuesto, en el sector industrial argentino y va a generar caídas en el sector y va a poner en riesgo miles y miles de empleos en el país, no en los próximos 3 meses, sino de cara a un proceso que puede conducirse en varios años, digamos, pero expresa también una visión en relación a la idea de la matriz productiva del país y por lo tanto probablemente de alguna manera abandonar el país industrial que alguna vez pensamos que teníamos que tener. En ese punto, el presidente de la Nación no deja de ser coherente porque él dijo más de una vez que el país equivocó el rumbo hace 100 años. O sea que si dice eso, yo tengo que deducir que su modelo de país es el de 1920, un país donde por supuesto no había industrias, un país agroexportador y exportador básicamente de materias primas sin procesar. Eh, ¿Cuál es el riesgo de ese país? Que sobren varios millones de puestos de empleo. Este es el punto a discutir, ¿no es cierto? Y alguien dirá, no, se reconvertirán los puestos de trabajo y la gente trabajará en otras áreas, el sector minero, sector energético, etcétera, etcétera. Todo eso es fácil de armar en una planilla Excel. En la práctica expresa cosas complejas, complejas que expresan niveles de riesgo no menores. Carlos, y todas estas definiciones estuvieron en un marco en el que el presidente, por un lado, dijo que se va a reducir el crawling peg, la devaluación oficial, que puede ser del 1% porque ha bajado la inflación,
y además una especie de euforia en los mercados con el riesgo país bajando mucho, con las acciones argentinas subiendo hasta el 11%, los bonos también. ¿Por qué se da este contexto de tanto optimismo en los mercados y en la economía real todavía con una recesión complicada? Son dos realidades distintas. Una por dónde está yendo la economía real y otra por dónde van las expectativas del mercado de capitales. Ahora, el presidente de la Nación está diciendo, yo voy a conseguir equilibrio fiscal sea como sea, no voy a retroceder en esa dirección y voy a conseguir superávit fiscal para pagar los intereses de la deuda externa. Es decir, está diciendo, la prioridad la tienen los acreedores y los bonistas. Por lo tanto, es lógico pensar que los precios de los bonos tienen que subir. Es decir, un presidente argentino que está diciendo, yo voy a vetar lo que haga falta en el presupuesto donde venga, porque la prioridad es superávit fiscal para pagar intereses de la deuda, no lo estoy diciendo yo, lo dijo él. Entonces vos sos un bonista y por supuesto te genera una satisfacción que se esté dando la prioridad a los pagos a los acreedores. Y esto explica básicamente la recuperación de los bonos. Lo de las acciones es un poco más complejo. Ahora, en el corto plazo lo que se está gestando es otro motivo de preocupación para los sectores industriales. Y en este punto yo creo que la Unión Industrial Argentina y otras cámaras van a empezar a fijar posiciones un poco más duras con respecto al gobierno argentino, yo te diría en las próximas semanas, si todo esto avanza como está planteado, porque en realidad el gobierno argentino ha ratificado que quiere que este tipo de cambio, este atraso evidente cambiario que existe, lo quiere congelar como está. Porque las declaraciones del presidente de la Nación esta semana son que si la inflación baja al 1% mensual, cosa que va a ocurrir finalmente, va a bajar la pauta obligatoria, que hoy está en el 2% al 1%. O sea, ¿qué está diciendo? Acá dicen que hay atraso cambiario, no me importa. En realidad voy a congelar este tipo de cambio y va a quedar así. No te cierran los números en términos de competitividad, baja los costos. Ahora, esto está generando en el corto plazo una espectacular bicicleta financiera. ¿Por qué? Vos suponete que entraste al blanqueo y depositaste tus dólares en el Banco Nación, los que blanqueaste. El Banco Nación le va a dar un crédito de prefinanciación de exportaciones a un exportador cordobés, una empresa aceitera, por ejemplo. ¿Y qué? Esa línea de crédito al 2,5, 3% anual en dólares. ¿Qué va a hacer esa empresa aceitera con esos dólares? Los va a vender en el mercado. Una parte los va a comprar el Banco Central, y ahí está la explicación de por qué aumentan también las reservas del Banco Central y todos los días está comprando divisas en el mercado. ¿Y qué va a hacer la empresa aceitera entonces que consiguió esos dólares de la línea de prefinanciación? Los va a poner a un LECAP, a una letra del gobierno argentino que rinde más o menos el 4% mensual, ya no anual. Tomó un crédito al... Ahí hablaba Carlos Egiaro, ¿no? Por un lado, de las complicaciones que puede generar hacia adentro el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y después este mecanismo que decía puede llegar a terminar con complicaciones. Nunca ha terminado bien esta bicicleta financiera de la que hablaba Carlos Egiaro, ¿no? Empresas que pueden tomar créditos en dólares muy baratos, al 2,5% anual, y que cambian esos dólares a pesos y tienen tasas del 4% mensual, ¿no? En ese juego financiero tienen ganancias del 20% en dólares. Ese juego financiero está produciéndose hoy en Argentina, en parte en detrimento, por supuesto, de la cuestión industrial. Nosotros nos despedimos, llegamos al final de Mensaje Directo. Bueno, el lunes es feriado, así que nos reencontraremos el miércoles.